Muy buenas tardes, un gusto poder estar en este nuevo mediodía aquí en Radio Pública UTMACH en su programa Los Especialistas, la segunda semana del año 2021. La semana anterior estuvimos conversando sobre la planificación de aquellas áreas sustantivas de las universidades, sobre todo nuestra universidad pública, la Universidad Técnica de Machala. Esta semana empezamos el lunes 11, hoy con un invitado especial que no necesita mayor presentación. Fue presidente de Ecuador desde el 2007 al 2017. Despierta pasiones, apasionamientos. Y bueno, pues es un gusto tener en nuestra mesa de invitados al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. Bienvenido, economista. Buenas tardes. ¿Dónde está este momento? Buenas tardes, Karina. Estoy feliz de tener esta entrevista con la Universidad Técnica de Machala, con el Oro. Usted sabe que mi vida es la universidad, así que encantado de tratar esos temas. Yo me encuentro en este momento en Ciudad de México. Llegué hace unos 3 días, me invitó a una universidad muy importante de México, bueno, el UNAM, pronto verán la publicidad, para dar 4 conferencias en una maestría. Entonces me quedaré aquí hasta mediados del mes de febrero. Economista. Bueno, está desde México, entonces le deseamos que esté bien de salud ahora por este tema de pandemia que estamos atravesando en todo el mundo. Economista, fue usted presidente por 10 años, 4 meses, 9 días. Yo saqué ya la cuenta. Este 2021 cumple 58 años. Muchísimas gracias en todo caso. Yo le decía en voz en off que tuvimos que esperar que sea expresidente para que nos acepte una entrevista. Gracias a nombre de nuestro rector, el doctor César Quesada Abad, y todas nuestras autoridades, y bueno, pues la comunidad universitaria y también la comunidad de Machala y la provincia de El Oro. Usted terminó su mandato en el 2017 con una popularidad muy alta. Apoyó al binomio Moreno-Glass, conformado por sus 2 ex vicepresidentes. Habían sido sus vicepresidentes en los 2 mandatos, ¿verdad? Algunos vaticinaban que usted, cuando ganó Moreno, seguiría siendo el poder tras el poder, la sombra tras el poder. Otros por allí también vaticinaban y decían, no, como en la novela de Raymond Chandler, iba a ser un triste y solitario final de Rafael Correa, o como Gabriel García Márquez, el coronel Correa no va a tener quien le escriba. Pero vemos un escenario diferente. Correa más vivito que nunca, inmerso en el tablero electoral de Ecuador el próximo febrero de 2021. Ni gobernó con Moreno, ni se ha mantenido triste y solitario. Economista, cuéntenos, ¿qué pasó con Lenín Moreno? ¿En qué le falló? ¿Qué desembocó en la fractura de su movimiento Alianza País? Pero creo que todo el mundo lo conoce. Primero, lo importante no soy yo, ¿no? No me interesa seguir en el poder, sino lo hubiera estado. Y créanme que con la experiencia que tengo ahora, probablemente la mejor decisión es seguir con el poder. Porque cuando alguien ha hecho tantos cambios, como nosotros hicimos, liderados por mi persona, se rodea de muchos enemigos muy poderosos. Las corporaciones mediáticas, por ejemplo, los banqueros, ciertas embajadas. Y como cuando uno es una persona sencilla, cuando no tiene plata como Fares Cordero para andar con 2 carros 4x4, con 8 guardaespaldas, con metralletas, bueno, lo mejor es continuar ese poder, transformando la sociedad y cuidándose un poco, ¿no? Pero así es, o sea, tal vez fue ingenuidad, yo dejé todo, ni siquiera me lancé a una candidatura, no seguí en la presidencia de Alianza País, nada, creyendo que se había dejado el proceso suficientemente cimentado. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos ahí un enfermo, pero Moreno es enfermo, o sea, alguien normal no puede ser tan mentiroso. Lo acaban de ver ayer. Fue a inaugurar el puente que dijo que iba a ningún lado. Cuando secuestran y asesinan a los 3 periodistas del Comercio, como siempre, con el apoyo de cierta prensa, buscó echarnos la culpa. Y entre otras cosas, entre otras pruebas de nuestra colaboración con la guerrilla, con el narcotráfico, sacó en CNN, en prensa internacional, el puente hacia ninguna parte. ¿Se acuerdan o no, Karina? Sí. El puente hacia ninguna parte. Hacia la nada. Era para que pase la guerrilla y el narcotráfico. Bueno, ayer inauguró el puente en ninguna parte, que en verdad es el tercer eje vial con Colombia, que nosotros acabamos a tiempo y Colombia lo acabó 3 años después. Pero no le da ni vergüenza. Taparon con una tecla el logo país, porque nosotros dejamos esa obra hecha, y dijo que ahora sí va a servir.
porque ellos lo completaron, nosotros lo habíamos hecho para el narcotráfico, o sea, ya no créate imbéciles. Sí estuvimos, ha sido esa foto donde le están poniendo la sábana al letrero ha sido ya objeto de muchos memes. Alguien normal no puede mentir de esa manera, con tanto cinismo. El tipo, créame, en su beneficio. O sea, lo estoy ayudando porque estoy tratando de explicar su comportamiento tan ruin, tan canalla, tan innoble, por enfermedad, ¿no? Algo le pasa a nivel mental. Pero nunca nos imaginamos porque teníamos un enfermo. Entonces pasó como lobo disfrazado de cordero durante 10 años, diciendo que éramos lo mejor del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia. Cuando gana, lo compra cierta prensa, lo compran los banqueros, lo compra Estados Unidos, empieza a decir todo lo contrario. Y en lugar de exigirle la prensa, por ejemplo, que cumpla con el programa de gobierno, porque eso es democracia, lo aplaudieron con tal de que esté contra Correa. Aplaudieron su consulta mañosa. Aplaudieron cuando Trujillo se declaró emperador en lugar de mandar también a ese pobre hombre al psiquiatra. Y miren la situación en que estamos, llorando lágrimas de sangre en medio de una tragedia, en la peor crisis de la historia. Lo importante no soy yo, lo importante son ustedes, lo importante es el país. ¿Qué pasó con Moreno? Es tan viejo como la historia de la humanidad, se llama traición. ¿Qué es lo realmente grave? Ese traidor tuvo cómplices, encubridores que le permitieron destruir a la patria. Y eso fracturó realmente su movimiento Alianza País y ahora está apoyando nuevamente a otro candidato. El candidato Moreno le falló. Nuevamente usted pensaba lanzarse como candidato a la vicepresidencia, ya sabemos todo lo que pasó y tiene el impedimento legal para candidatizarse, incluso para regresar al país actualmente. ¿Quién le garantiza a usted y a sus seguidores que hasta ahora vemos, según las encuestas de todas partes que nos llegan, está en primer lugar el binomio Arauz-Rabascal? Pero ¿quién le garantiza que este binomio no le fallará nuevamente a sus seguidores y a usted? Mire, la traición de Moreno nos ha dejado traumatizados a todos. A las víctimas de esa traición, a los perseguidos durante esos 4 años, que somos los que llaman correístas, e incluso a los titiriteros de ese traidor. Porque ellos también dicen, caramba, si esto pasa de nuevo y contra nosotros. O sea, al traidor se lo utiliza, todos lo desprecian, lo que hacen es utilizarlo. De hecho, ya para esta campaña, nadie quiere que lo vinculen con el traidor, ¿no? Después de que gobernaron 4 años con Moreno, y lo votan como a todo títere, como cartón viejo y trapo sucio. Pero prohibido olvidar, los únicos verdaderos opositores de Moreno fuimos nosotros. Pero ha traumatizado a la sociedad ecuatoriana. No se ha visto una traición así, en toda la historia, ni siquiera la de Leonidas Plaza contra Eloy Alfaro, porque con esa traición gravísima y muy similar al inicio, porque Alfaro apoya a Leonidas Plaza como candidato contra Lizardo García, un banquero. Gana Leonidas Plaza gracias al apoyo de Alfaro, y lo primero que hace es aliarse con Lizardo García y tratar de destruir a Alfaro. Pero continúa con el liberalismo. Divide en dos al liberalismo, en la corriente alfarista y en la corriente placista. Este sinvergüenza, no solo que salía enseguida con Lazo, los derrotados obtienen el poder, empieza a perseguir a sus excompañeros, sino que aplica la política totalmente opuesta. Bota a la basura el programa de gobierno triunfador en las urnas y aplica el más brutal, cruel, corrupto, primario, elemental, neoliberalismo. Eso nunca se ha visto, ni siquiera en la América Latina, y nos ha traumatizado. Superemos ese trauma. Un enfermo como Moreno se da una vez cada 500 años. Es un accidente histórico. ¿Acaso qué ecuatoriano se identifica con Moreno? ¿Qué ecuatoriano es así de cínico, de traidor? Nadie. Es un accidente histórico. Pero de todos modos, ¿no? En cuanto a Andrés, o sea, si él fuera un traidor, ya no hubiera traicionado. Usted también está siendo perseguido por Moreno. Entonces olvídense. Moreno es un accidente histórico, es un enfermo que ocurre, son cosas que ocurren cada 500 años. Y Andrés Arauz es un joven que se ha formado con nosotros, muy comprometido, que si fuera traidor ya lo hubiera hecho. Y por el contrario, también está siendo perseguido. Economista, la mayoría de los votantes ahora son jóvenes, ¿no? Son jóvenes que no han vivido todo el proceso histórico que a lo mejor desembocó en lo que usted llamó la Revolución Ciudadana y que estuvo en su gobierno durante 10 años y que usted le llamó, y bueno, sus seguidores, la década ganada, por todos los cambios que hubo, por la política pública que existió en su gobierno y que, como usted dice, ha sido volteada y a veces traicionada por el actual. Un poco, recordemos un poco de manera muy breve la línea, como una línea de tiempo, cuál fue el proceso histórico que desembocó en esa Revolución Ciudadana y que ahora debe seguir, como usted dice,
continuar con esa revolución, con ese cambio que usted propuso con la Unión por la Esperanza? Mire, los jóvenes no conocieron el viejo país, ya lo tienen de vuelta. Con hambre atrasada, porque 10 años no tuvieron el poder, no pudieron robar con nosotros, vinieron a arrasar todo. Pero ese era el viejo país. La gente ya de mi edad, usted no se va a acordar con sus 22, 25 años. No, yo. Esto sí nos vamos a acordar. Oiga, ya gané un voto, ¿verdad? Gané un voto adicional. Sí. Bueno, de mi esposo, de mis hijos, de todo. En todo caso, los jóvenes no conocían ese viejo país. La triste realidad es que sin la Revolución Ciudadana, el país volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana. Porque ya se olvidaron que antes de la Revolución Ciudadana, en 10 años tuvimos 7 presidentes por la inestabilidad política. Acá en 4 años al títere lo han mantenido. En octubre tenía que irse en el 2019, después de tremenda represión, lo permitía el marco constitucional. Prefirieron mantenerlo para perseguir a Correa, así destruyera la patria. ¿Se imagina si hubiéramos tenido un nuevo gobierno para el año 2020, para enfrentar la pandemia, la crisis? ¿Cuántas vidas se hubiera ahorrado? ¿Cuánto sufrimiento? La situación fuera totalmente distinta. Pero la prioridad era destruir a Correa y lo mantuvieron en el poder pese a la represión, 11 muertos, miles de detenidos, miles de heridos, ¿no? Pese a que había marco constitucional para reemplazarlo democráticamente, y ahí están las consecuencias. Pero antes de mi gobierno, en 10 años hubo 7 presidentes. Acá con este títere, en 4 años hemos tenido 4 vicepresidentes. Volvió la inestabilidad política. Antes de nuestro gobierno había la corrupción institucionalizada, tramitadores de registro civil, venta de cupos en los hospitales, venta de cupos en las escuelas, reparto de hospitales para compras de votos. No había tal vez el reparto de hospitales, pero sí de aduana, dirección de tránsito. Acuérdense, se repartía la patria con el botín entre piratas, era la gobernabilidad. Con nosotros se acabó todo eso. Volvió el viejo país, volvió esa corrupción institucionalizada, volvió la inseguridad, volvió la falta de obra, volvieron los pésimos servicios públicos. Frente a esa situación de descomposición y ya en el largo plazo, después de 2 siglos de estar en el subdesarrollo, vino la Revolución Ciudadana para decir basta esta descomposición de los políticos de siempre, y ahora sí enrumbar al país, no para ganar las futuras elecciones, para ganar las futuras generaciones, para salir después de 2 siglos del subdesarrollo. Lastimosamente vino este traidor, se entregó a los poderes de siempre, que tampoco le interesa el país, le interesa sus negocios, y nos retrasaron 20 años. Pero jóvenes queridos, han vivido el viejo país ahora, estos últimos 4 años. Podemos recuperar ese nuevo país, podemos recuperar el futuro. Bien, la solución está en sus manos. Durante su gobierno también tuvo una política exterior bastante apegada a ciertos gobiernos también de la misma línea latinoamericana, ¿verdad? Con Hugo Chávez, Kirchner, el gobierno de Brasil, Evo Morales de Bolivia, y bueno, esto produjo un alejamiento con el gobierno estadounidense y de otras partes del país. En su libro, Ecuador, Banana Republic, de Banana Republic a la No Republic, usted plantea de que se deben dejar de lado estas medidas neoliberales impuestas por esos organismos internacionales y que debemos hacer un gran frente a nivel latinoamericano para poder generar nuestros propios recursos, cuidar nuestros propios recursos como países y generar nuevas propuestas, las propias propuestas a nivel latinoamericano. ¿Usted cree que esto se debe seguir manteniendo esta línea? ¿Sigue dando este mismo consejo como expresidente, como exestadista, como economista, y le está dando ese mismo consejo a quien usted está apoyando y que es, de hecho, economista también, que va a dirigir, si es que gana las futuras elecciones, dirigiría nuestro país? Es obvio, pues. Si no hay fórmulas para el desarrollo, cada país debe responder a sus problemas, cada región debe responder a sus problemas. No hay que saber las respuestas antes de conocer las preguntas. No es que es la misma medicina para todo enfermo y toda enfermedad, que eso es el neoliberalismo. La misma receta, así sea país pequeño, grande, rico, pobre, heterogéneo, homogéneo, de la cultura occidental, de la cultura oriental, por favor. Las famosas recetas del FMI. Por eso le digo, ¿no? Y miren, revisemos un poco la historia, y perdónenme, yo creo que no hay teoría del desarrollo, yo soy especialista en desarrollo, no hay teoría, esa es soberbia de los economistas, ¿no? Que queremos creernos científicos. De hecho, la teoría del desarrollo se ha reducido a la teoría del crecimiento, que es hacer jueguitos matemáticos que no sirven para nada, ¿no? Pero parecemos como físicos, ¿no? Miren qué ecuaciones dinámicas, bueno, solo, qué maravilla, eso no sirve para nada. Pero en todo caso, ¿no? Para mí,
la mejor maestra es la historia. Revisen, jóvenes, la historia. La primera pregunta, si Estados Unidos declaró su independencia en 1776, 20 años después ya los primeros países latinoamericanos se estaban independizando. Ellos fueron colonia inglesa, nosotros colonia española. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Porque desde el principio empezaron a hacer las cosas bien y nosotros mal. Y parte por la cultura, que sobrevive hasta ahora. Esos antivalores culturales. Por ejemplo, las peleas, tratar de hundir al otro, la mediocridad. En lugar de sobresalir por mis propios méritos, tratar de hundir al otro. Moreno quería destruirme, Lazo quería destruirme, el universo, Coavisa, el comercio, del Amazonas querían destruirme. Lo mejor era que Moreno hiciera un mejor gobierno que el mío. Y me destruían políticamente. Lo que hicieron es destruir al país con tal de perseguirnos. Y miren las consecuencias, van a perder las elecciones, seguimos siendo la principal fuerza política, pero cuánto dolor humano, cuánta destrucción, cuánto retroceso. Por eso nos acompaña el inicio, por favor, de nuestra historia. Washington, después de dirigir los ejércitos independentistas estadounidenses, después de ser 2 veces presidente, se retiró a morir tranquilo en su finca Mount Vernon, de más de 6.000 hectáreas con esclavos. Y Washington era esclavista, por si acaso, y era de un estado esclavista además, pero reconocido por su pueblo. Aquí Bolívar murió en el exilio de tristeza, traicionado por sus más cercanos colaboradores. Del inicio de la República. La verdadera revolución antes de la nuestra, la única verdadera revolución en el país, que transformó la patria, Eloy Alfaro, murió arrastrado, quemado, por un pueblo. No es que fue una persona, no, fue una muchedumbre, pero eso sí, manipulada por cierta prensa, por el clero, etc. Es la historia de nuestro país. Entonces, mientras no rompamos esa historia, sí. ¿Qué otra cosa hicieron bien ellos? Eran 13 colonias, se unieron. Nosotros, en lugar de unirnos, nos atomizamos, porque ni siquiera se conservó la Gran Colombia, ni siquiera se conservó la República Centroamericana, ni siquiera se conservaron las Provincias Unidas del Sur. Todo se fragmentó, ni siquiera conservamos la división política de la Colombia. De la colonia, perdón, nos fragmentamos aún más. Entonces el sueño de Bolívar más presente que nunca. De enfrentar ahora ese poder que es Estados Unidos, y yo no estoy contra ningún país, yo estudié en Estados Unidos, quiero mucho, admiro mucho al pueblo norteamericano. Me duele mucho lo que ha pasado por este irresponsable de Trump, rompiendo los pilares básicos en que se construyó ese gran país, el respeto a la ley, la verdad, etcétera. Se toma el Capitolio y todo aquello. Me duele mucho, sinceramente me duele. Pero es claro que su política exterior no busca por nuestro desarrollo, busca guardar sus intereses. Y cualquier gobierno, si es títere de ellos, lo van a proteger como a Moreno. Y cualquier gobierno que no es títere de ellos, que no es enemigo de ellos, pero busca el bienestar de su propio pueblo, nos van a perseguir como lo han hecho con los gobiernos progresistas. Para evitar eso, para evitar también el dominio del gran capital, las transnacionales, nos podemos competir entre nosotros quién baja más salarios, quién precariza más la fuerza laboral, quién reduce más impuestos, y los que ganan son ellos. Lo mejor es la integración. Y eso es lo que digo en mi libro. Eso es lo que vimos en nuestro programa de gobierno, y eso es lo que está diciendo Andrés Arauz en el programa nuevo de gobierno. Integración latinoamericana, tenemos un pasado común para tener un futuro común y un futuro de prosperidad. Unidos podemos lograr mucho más. Unidos pondremos nosotros las condiciones al capital. Pero hay mucha campaña mediática, economista. Las condiciones a nosotros. Economista, hay mucha campaña mediática también que está diciendo, si vota por Arauz, vendrá Venezuela a Ecuador. Seremos como Venezuela. ¿Qué opinión le merece esa campaña que se está llevando a cabo? Supongo que esta audiencia es de jóvenes universitarios, ¿no? Ustedes no pueden caer en argumentos tan absurdos, ¿no? Entonces yo también voy a decir, si votamos por Lazo vamos a ser como Haití. Y no sustento en nada eso, sino que me dio la gana. Y si tuviera todo un aparataje mediático atrás, lo repetimos, y después de 1000 veces repetirlo ya es verdad, y nadie jamás vio una prueba, pero ya es verdad. Ustedes no caigan en eso, por favor. Economista. Para tener democracia, debemos tener información, y en verdad tenemos manipulación, y formación para poder tener pensamiento crítico y procesar esa información, así sea verdad, o incluso las opiniones. Entonces, alguien opina que si gana Arauz, nos vamos a convertir en Venezuela. De acuerdo. La pregunta, ¿por qué? Venezuela es un país bloqueado. Tenía $50.000 millones de ingresos petroleros. Ahora tiene 500 millones. La centésima parte. Así han destrozado a Venezuela. ¿Es que nos van a bloquear a nosotros? Bueno, que lo digan. Ahí sí podemos empezar a creer. Pero si no nos van a bloquear,
Si va a venir ese gobierno que transformó el país de 2007 a 2017, que duplicó el tamaño de la economía, que fue el campeón latinoamericano en reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, que sembró al país de obra, que puso al país con la mejor infraestructura de la región, con las mejores carreteras de la región, con la mayor seguridad de la región, ¿por qué rayos si ganamos nuevamente vamos a hacer Venezuela? Que alguien me lo explique. Entonces no acepten tonterías, queridos jóvenes, y díganle a los políticos que sean un poquito más serios, que no insulten nuestra inteligencia. Economista, usted topó a los medios de comunicación, esos medios de comunicación a los que muchas veces durante su gobierno usted llamó prensa corrupta y que también por parte de esos medios o algunos periodistas decían que sus reiteradas intervenciones atacando a esos periodistas también limitaban la libertad de expresión, pero en su gobierno también se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Qué se buscó con esta normativa legal y qué piensa usted de las reformas que tuvo durante el gobierno de Moreno? Vamos por partes. ¿Por qué si yo le digo lo que pienso a los periodistas estoy limitando la libertad de expresión? O sea, ellos sí le pueden decir al presidente ladrón, dictador, autoritario, pero no le puede decir ignorante porque hay atentado a la libertad de expresión. No, también hay libertad de expresión. Con todo respeto, en esa inconsistencia en que caen ciertos periodistas por su vanidad, por su soberbia, también caen ciertas feministas. O sea, a mí a veces me acusan de haber sido antifeminista porque le dije a una mujer mentirosa o iluminadita. O sea, si le decía a un hombre mentiroso, iluminadito, no hay problema. Si le digo a una mujer, sí. Pero si lo que están buscando es igualdad de condiciones, igualdad de derechos. Entonces, son inconsistencias ellas mismas. Están cayendo en lo que dicen combatir. Así son los periodistas. Hablan de respetar la libertad de expresión, pero la de ellos. Cuando alguien le contesta, ya no es libertad de expresión, sino limitar la libertad de expresión. Nuevamente, queridos jóvenes que me escuchan, superemos esa inconsistencia, esos absurdos, esas inconsecuencias. Otra cosa importante, distingan entre libertad de prensa y esos negocios dedicados a la información. Entonces, todos estamos con la información mercantilizada. A favor de la libertad de prensa. Pero otra cosa son esos grandes negocios que quieren dominar de sus titulares, gobernar, legislar, juzgar. Eso no es libertad de prensa. Es destruir el Estado de Derecho y reemplazarlo por el Estado de opinión, y eso es mortal para la democracia. Y también algo importante, la prensa es la guardiana de la verdad. Algunas veces no logramos entender la importancia de la verdad para la democracia y para el desarrollo. Lo que está pasando en Estados Unidos es romper los pilares en que se construyó ese país. Trump mintiendo, turbas alteradas, violentas, rompieron el Estado de Derecho, tomándose el Capitolio, impidiendo que funcione el poder legislativo. Mintió. Bueno, la guardiana de la verdad de la prensa es la que evita que mientan los políticos, los empresarios, cualquier persona. Así debería ser. Los primeros en mentir, pues. Entonces exijan la verdad. Eso no es libertad de prensa. Eso es robarnos el derecho a estar informado. Libertad de prensa no es poder gritar incendio en un teatro lleno de gente, entendamos. Libertad de prensa exige decir la verdad y tener responsabilidad sobre lo que se dice. Sobre la ley de comunicación se fundamenta estos principios, pero además va mucho más allá de los medios de comunicación. Lo que no se dice es que en la ley de comunicación se hacían respetar los derechos de los trabajadores del sistema de comunicación del país, que eran los más explotados, periodistas que trabajaban a destajo, camarógrafos que eran pagados una miseria, se establecieron sueldos mínimos para diferentes ramas de actividad. Entonces, son leyes que van mucho más allá de los simples medios de comunicación. Por ejemplo, para evitar que fuguen divisas, para impulsar la producción nacional. La publicidad se tenía que hacer en el país. Ya derogaron todo eso. Ahora la publicidad se la puede hacer en Argentina, en México, donde se pagan salarios más bajos. Por ejemplo, en México el salario básico es $200. Se llenan los bolsillos, Coca-Cola, las grandes compañías, el Banco Guayaquil, pero los que se quedan sin empleo son los productores nacionales. Los famosos productos enlatados de los que hay en varios medios de comunicación. Eso, Karina, ¿no? Sí, entonces, sí. No era solo, como nos quisieron hacer creer, y nos hicieron creer, una ley para medios de comunicación, una ley de comunicación en general. Y obviamente, en cuanto a ese núcleo, la comunicación, se exigía la verdad. Pero como son mentirosos en el tema de la verdad, entonces derogaron todo. No derogaron toda la ley, porque era mandato constitucional confirmado, refrendado en consulta popular de 2011. Pero la dejaron en cascarón y por eso ahora hacen lo que les da la gana. Habrá que tomar medidas para regular esos abusos de la prensa, que por favor, queridos jóvenes, recapaciten. Moreno
sin el obsceno apoyo de esa prensa corrupta, no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho. La tragedia que vivimos, otros de los grandes culpables son las grandes corporaciones mediáticas. Para impedir que eso pase nuevamente, hay que recuperar esa ley de comunicación para cosas tan sencillas como exigirles que digan la verdad. Así es, usted bien lo ha dicho, una ley ciudadana, porque estaba establecido allí que la comunicación es un servicio público y eso fue ya cambiado. No, pero para mejor, porque son tan tontos que para contradecirme, eliminaron que sea un servicio público, ahora es un derecho humano. Eso es mucho más fuerte. Más general, más. Es un concepto mucho más fuerte que el de servicio público. Decía antes tenía que ser regulado por el Estado, que somos todos nosotros, la representación de la sociedad. Ahora, con mayor razón, pues, si el Estado es el garante de los derechos humanos. No saben ni lo que hacen en su fanatismo, en su odio, en su torpeza. Bien, economista, ahora en el tema educativo. En su gobierno se construyeron, no tengo el dato exacto, 50 escuelas del milenio totalmente equipadas con bibliotecas tecnológicas, 200 colegios públicos acreditados con bachillerato internacional. Pero lo que algunas personas, alguna gente se pregunta es, ¿por qué se cerraron las escuelas rurales que de pronto hacía que esa gente que vive alejada en el campo tenga más fácil acceso a la educación, que es un servicio, es un derecho, como usted también lo plantea, así como la comunicación, un derecho humano a la educación, y tiene que alejarse, ir a buscar esas escuelas del milenio? ¿Cuál fue el concepto de esa gran obra de las 50 escuelas del milenio equipadas y esos colegios con educación de bachillerato internacional que fueron calificados? Son mucho más las escuelas del milenio que hicimos, son por lo menos 80, centenas de escuelas del siglo XXI que eran escuelas prefabricadas para avanzar más rápidamente. Pero algunas no se terminaron en su gobierno, economista, algunas no se terminaron. Estábamos totalmente, colegios emblemáticos, que sale más caro que una escuela del milenio nueva, dicho sea de paso. Y, como usted dijo, antes de nuestro gobierno había una docena de colegios privados carísimos, con bachillerato internacional. El bachillerato internacional es una acreditación, una certificación que le da una fundación suiza, es símbolo de pedigrí, ¿no? 12 colegios privados. Después tuvimos 200 colegios públicos. Ya acabaron también el convenio con la Fundación Suiza de Bachillerato Internacional, porque ese bachillerato es reconocido en todas partes del mundo. Con ese bachillerato, los jóvenes que se gradúan en Machala pueden ir a Alemania y le van a aceptar en la universidad. Ese bachillerato es reconocido en todas partes del mundo. Pero así fue el cambio. 2 escuelas privadas tenían bachillerato internacional, con 0 colegios públicos, y nosotros logramos que 200 colegios públicos tengan ese bachillerato internacional, que es la certificación de un incremento brutal en calidad. Mire, usted no puede tener calidad en el siglo XXI. Eso pudo haber sido en el Far West, Northwestern Ordinance, en el siglo XVIII, en Estados Unidos, cuando empezaba a extenderse hacia el occidente, y las películas de Hollywood que vemos de los pistoleros, ¿no? En verdad, la inmensa mayoría eran sencillos rancheros que, con mucho sacrificio, por supuesto, despojando a los indígenas de sus tierras ancestrales, iban a hacer sus granjitas con mucho peligro de ladrones y todo eso, ¿no? Y a sembrar, a criar ganadito, etc. Entonces, estaban muy alejados. Y ahí probablemente se entendía esa escuela unidocente cuando no había teléfono, telégrafo, ferrocarril, era caballo, en un pueblito y una misma maestra para 30 alumnos y todos los grados la misma maestra. Estamos hablando del siglo XIX, pues, del siglo XVIII incluso. Pero el siglo XXI, querer tener esa escuela cortándonos el cuello para tener cabeza. No. Las escuelas son pésimas, un solo maestro para todos los grados, unidocente, pero está más cerca. Eso es tan lógico como ir al estadio el día lunes, pero si no hay partido. Sí, pero hay menos gente, o sea, se pierde lo sustancial. Lo sustancial es la educación de calidad, ¿o no estamos de acuerdo en eso? Lo sustancial es la educación de calidad, ¿no? Entonces, es claro que no se puede dar educación de calidad en una escuela unidocente, donde el pobre maestro tiene que dar de primero a sexto grado, donde tiene 15, 20, 30 alumnos, donde no puede tener laboratorio, internet de banda ancha, planta docente completa, profesor de lengua, profesor de educación física, etc. Es evidente. Entonces hay que tener, esas escuelas fueron técnicamente estudiadas, el tamaño adecuado. Escuelas muy pequeñas, como le acabo de decir, no son eficientes, no pueden tener todos los recursos pedagógicos, y escuelas muy grandes tampoco, porque se pierde el seguimiento de cada estudiante. Entonces el tamaño óptimo era 2 tamaños, hicimos 570 y 1140, 2 bloques, ¿no? Entonces todo eso fue estudiado, pero obviamente significa complicarse un poquito más, que esas escuelas unidocentes se cierren y haya transporte. Desde las 80 y pico escuelas que hicimos, creo que 3 fallaron en transporte. Eso es lo que sacó la prensa corrupta para atacar a Correa y convencernos que nosotros vemos lo que estamos haciendo las cosas mal.
y que lo bueno era tener esa escuela de unidocente. Están condenando a los más pobres a la peor educación. Esa es una bastante irresponsabilidad de este gobierno. Con la complicidad de cierta prensa, es una de las tantas cosas que habrá que revertir. En el ámbito universitario, hablando de la educación superior también, en su gobierno se formalizó el examen de ingreso a las universidades y se puso especial énfasis a la evaluación también de las universidades. Y bueno, hubo allí todo ese boom del cierre de algunas universidades y la categorización Me de disculpe la un mayoría. segundito que me están golpeando la puerta, estoy en mi habitación. Sí. Sí, amigos, estamos con el expresidente Rafael Correa Delgado. En una entrevista en vivo está él desde México, donde ha sido invitado para dictar algunas charlas. Está atendiendo esta entrevista de la radio pública de la Universidad Técnica de Machala. Gracias a todos aquellos que están conectados. Tenemos en nuestra red de Facebook a más de 1,200 conectados. Manilo, si me confirma, sí, muchísimas gracias por ese, denle like. Pueden ver esta entrevista el momento que ustedes quieran, compartan y comenten, porque para eso es esta radio universitaria pluralista y aquí tenemos siempre a los mejores entrevistados para que nos comenten sobre sus acciones. En este caso, seguimos con la conversación, el diálogo con el expresidente Rafael Correa Delgado. Le decía, presidente, ¿sí? ¿Está ya con nosotros? Bien, tuvo que atender, les decía yo, en México y atender porque está en... Ya estoy aquí, perdonen que me perfecto. Debía atender, ¿qué le llevaban? ¿El almuerzo? La puerta. Era un trabajador del hotel, pero no le abría y hablaba fuerte para que entienda que estaba en entrevista. Perfecto. No, querían arreglar la habitación y eso. Economista, sí. Debí poner, también es mi culpa, debí poner no molestar y me olvido siempre. Bueno, economista, estábamos hablando del ámbito educativo. Perdón. Yo le decía que ahora en el ámbito de la educación superior, en su gobierno se formalizó el examen de ingreso a las universidades. Nosotros como universidad pública vivimos también ese proceso de evaluación de la calidad que se instauró un poco de manera más exhaustiva, ¿no? Por parte de su gobierno, categorizando las universidades, cerrando algunas universidades, interviniendo otras. En ese sentido, también debemos decir que durante su gobierno se distribuyeron más de 20,000 becas para estudios universitarios a nivel internacional. Cuando, según yo había investigado, desde el 1995 al 2006 se habían entregado 237 becas. Entonces, es una diferencia abismal. ¿Usted piensa, y yo lo digo porque soy parte de la academia y de la docencia y viví todo ese proceso, participé en un concurso de merecimiento para poder entrar aquí a la universidad en ese marco de evaluación de las universidades, pero ¿no cree usted, y lo que piensan algunos profesores, que esa evaluación, esa acreditación, ese estrés que a veces se le pone al examen exhaustivo a las universidades que se le puso en su gobierno, burocratizó también el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema de educación superior del país? ¿Qué piensa al respecto? ¿Sí estamos con el audio? No entiendo, ¿por qué iba a burocratizar el sistema? ¿Por qué iba a burocratizar? Bueno, más papeles, más informes, de pronto antes era la libertad de cátedra, tenía que estar, podía estar con más libertad el profesor y ahora más preparando los informes por este tema de la evaluación institucional. Eso no es correcto. Nadie ha atentado a la libertad de cátedra, es un principio fundamental de una universidad. Lo que no me pueden llamar libertad de cátedra es la mediocridad. Entonces se evaluaba la universidad en sus procesos, se evaluaba las carreras y se evaluaba a los estudiantes. Pero hay gente, no nos engañemos, que tiene miedo a la evaluación. Eso es signo de mediocridad. Entonces alguien dirá, no, ahí sí, Correa, yo te quiero, pero estás equivocado. Yo vengo de un colegio malo, entonces estaría en desventaja. Pero no hay que tener miedo. Si la evaluación no era para los que se quedaban atrás, hundirlos. Es para corregir y que todos mejoremos en calidad. Pero sin evaluación, no se engañe, no va a haber calidad, y si hay una gran ola de mediocres, yo le diría, tanto o más difícil que combatir a los malvados. Lo que hemos tenido es 4 años de gente mala, perversa, que no le interesó, no le importó destruir a la patria con tal de tratar de destruirnos. Una fuerza negativa, igual de grave, son los mediocres. No necesariamente son malos, pero son mediocres. No evaluación, no esto y viva la fiesta. Sin evaluaciones,
no podemos mejorar la calidad. O sin examen de ingreso. Sin calidad de la universidad no saldremos de su desarrollo. O sin examen de ingreso, ¿no? Pero es que, mire, ese es otro mito, y los jóvenes que me escuchan, ¿no? Para que aprendan, por tener un mejor país, para que no se dejen engañar. Libre ingreso. ¿Cuándo ha habido libre ingreso en el país? Nunca. Para empezar, la universidad pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me hablo? Sí, solo podía entrar el que podía pagar, ¿no? Entonces, primera idea fuerza. Lo que había era ingreso caótico, porque si habían 200 cupos y habían 2.000 aplicantes, ¿cómo se asignaban los 200 cupos? ¿Se los rifaba? Había universidades que hacían rifa. Se madrugaba, el primero que cogiera el turno, y muchas veces corrupción. El guardián tenía los turnos y le pagaba. Otra vez era el decano de Tin Marín, de Opingüe, Argolla, e incluso gran cantidad de corrupción, hasta favores sexuales se exigieron. O ya se olvidaron de todo eso. Entonces, ahora es por mérito, pero quieren eliminar eso también. O sea, qué daño que le hacen a la juventud, transmitiéndole antivalores, lobos disfrazados de corderos, que dicen que están con los jóvenes, y en verdad están utilizando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren volver a la mediocridad que condena esa propia juventud. Sigamos teniendo universidades mediocres como antes de mi gobierno. ¿Y de qué les va a servir el diploma? Y el recorte, y el recorte los bolsillos unos cuantos si son diplomas de universidades de garaje privadas. No caigamos, ya es un engaño. O no mejoró sustancialmente la educación superior con nuestro gobierno, pero faltaba mucho por hacer. Estamos retrocediendo nuevamente. La educación pública, sobre todo. Nosotros, economistas, somos la única universidad pública en la provincia del Oro y batallamos contra esa reducción presupuestaria que hizo que no se pueda contratar a más de 100 profesores y estamos allá así trabajando apretados y con ese recorte que realmente resta también la calidad de la educación, en este caso en las universidades. No, y yo estaba muy contento con la Universidad Técnica de Machala. Había habido una transformación muy profunda que se ve hasta en los pequeños grandes detalles. Una de las últimas visitas, me parece, como presidente fue a Machala y pasé por la universidad. Usted estuvo el 14 de febrero. Había un auditorio impecable, con todas las luces funcionando, muy bien pintado, muy bien mantenido. Eso a mí me dice mucho. Usted sabe lo primero que yo hacía cuando visitaba instituciones públicas para ver la cultura organizacional, si había entrega, si había cuidado, si había excelencia. Iba a visitar los baños. Porque si los baños están bien cuidados, le aseguro que el resto funciona bien. Obvio, sí. Cosas tan sencillas como esas sí, le dicen la cultura organizacional, el sentido de la excelencia. Te viene un auditorio que le aseguro que antes de nuestro gobierno le faltaban luces, despintados, sucios, maltratados, ahora impecable. Me decía pues el cambio en cultura organizacional de esa universidad. La Universidad Técnica de Machala mejoró muchísimo. No sé cómo esté ahora, pero sí le puedo decir que en general el sistema universitario está retrocediendo. Se volvieron a repartir las universidades con el botín entre piratas. Universidad Técnica de Cotopaxi, por ejemplo, al MPD, se reducen presupuestos y por la... Sí. Se nos fue la señal. Economista estamos con el economista Rafael Correa Delgado en una entrevista en vivo. ¿Sí? ¿Está ahora? ¿Ya está nuevamente con nosotros? También le redujeron presupuesto. Bueno, sí, tuvimos una pequeña interrupción por fallas de internet, economista. La última parte no le pudimos escuchar. Creo que estaba lanzándole ahí algunas flores a nuestra universidad, que usted lo recordamos, y porque usted cuando estuvo, como bien decía, en su último recorrido por varias ciudades del país, en su despedida, ya el último año de gobierno estuvo por acá en la nuestra. Yo le decía que estuve en un auditorio impecable, donde funcionaban todas las luces, muy bien pintado. Eso me dice mucho. No sé si escucharon el ejemplo que les dije. Cuando yo iba a visitar una institución pública o privada o escuela, ¿sabe lo que hacía? Lo que sobre todo visitaba los baños. Porque de la condición en que están los baños, le dice la cultura organizacional, la cultura de la excelencia o de la mediocridad. Si los baños están sucios, abandonados, chorreando el agua, el grifo se lo han robado, no hay tapa en los inodoros, quiere decir que es la cultura de la mediocridad, ¿no? Un descuido total, por más que me den lindos discursos. Si todo está bien cuidado, con lo poco que se tiene, quiere decir que hay una cultura de excelencia. Entonces a mí me dio muy buena impresión la Universidad Técnica de Machala por ese auditorio impecable, que le aseguro que antes de nuestro gobierno le faltaban luces, estaba despintado. No es todo, no estoy diciendo eso, pero es muy representativo de lo que se está viviendo en esa universidad, cultura de excelencia, etc. Entonces eso me dio mucho gusto con la Universidad Técnica de Machala. No sé si lo que es claro es que a nivel sistema universitario nacional estamos retrocediendo.
se redujeron presupuestos, se politizó nuevamente la universidad, se la reparten cual botín entre piratas. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Cotopaxi se la entregaron al MPD y volvió a la mediocridad. No es que quiero ser mejor que Yacha, no, hay que destruir a Yacha. Y atentaron contra las universidades emblemáticas creadas en mi gobierno, que el inicio se las ideó con estándares mundiales, porque es más fácil crear algo nuevo con estándares mundiales que lo que ya viene con una inercia, pues, como usted dice, gente que se opone a la evaluación, etcétera, convertir en esos estándares mundiales, eso que ya venía de antes con otros estándares. Entonces ya Chayiki, entonces tiene estándares mundiales. En lugar de tratar de superarlo, no, a eliminarlas, a politizarlas, a poner rectores de pésima calidad, pero totalmente obsecuentes con el gobierno, y hay un retroceso generalizado del sistema universitario. Gracias a Dios, Andrés también es experto en universidad, experto en academia, y eso terminará cuando Andrés llegue a la presidencia. Usted lo nombra al candidato Andrés Arauz. El candidato ha ofrecido que si gana la presidencia, lo primero que hará es repartir $1.000 a 1 millón de ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cómo cree usted? ¿Cree que es factible esta propuesta, economista? Totalmente. Mire, ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes. Sí, de hecho, economista, había saludado yo, perdón que lo interrumpa. Sí, perdón que lo interrumpa. ¿Cómo? No, perdón que lo interrumpa, había saludado de que están conectados, bueno, más de 1.200 conectados en nuestra red social de Facebook, que la mayoría son jóvenes, no solo estudiantes en nuestra universidad, y así también tenemos en nuestras otras redes sociales. Así que salúdelos. Estamos también con gente de, de universidades de Argentina, de Colombia, que nos han reportado, y de otras partes del país. Y mire, con dolor les digo, o sea, bueno, Argentina tiene para el medio un buen nivel de universidad, pero Colombia también tiene una mucho mejor universidad que nosotros. O sea, no podemos ocultar esas cosas si queremos superarnos, no es escondiendo al otro. Es tratando de hacer lo que ellos hicieron bien y nosotros hacerlo aún mejor. Y también encontrando nuestras propias respuestas. Pero el problema de baja calidad universitaria es un problema regional, es uno de los desafíos de América Latina. Entre las 100 primeras universidades del mundo, algunas veces aparece por ahí una latinoamericana. Pero somos el 6% de la población mundial. Debería estar apareciendo por lo menos 6 latinoamericanos. Claro. Y esto algunas veces, los últimos años. En general no aparece ninguna latinoamericana. Bueno, le decía que... La propuesta del candidato Andrés Arauz. De la historia, para no dejarse engañar. Estos $1.000 a 1 millón de familias que tanto escándalo hacen, no es otra cosa que aquello que se llama un bono de emergencia, que lo está impulsando las propias Naciones Unidas, el propio Fondo Monetario. Pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que impone. Hay países que están dando $100 por mes, un año, serían 1.200. Andrés quiere dar un impacto, se llama de demanda, un impulso de demanda, capacidad de ingreso para las familias más pobres desde el inicio. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Y de dónde se puede sacar ese dinero, economista? ¿De dónde? Cayeron 5.000 euros a artesanos como los peluqueros. En Canadá, para que la gente se quede en su casa, dan $2.000 mensuales para que la gente se quede en su casa. Trump acaba de anunciar un paquete de salvamento, en verdad, económico, $900 mil millones de dólares. Pero si nosotros en una economía de 100 mil millones queremos dar 1.000 millones a los más pobres, somos demagogos, estamos locos, etc. A no dejarse comer al cuento, queridos jóvenes. No solo eso, lo que más indignación da es que esto se ha hecho antes, pero para los ricos, ahí no hay problema. Revisen sus libros de historia y verán que en el año 1984, gobierno del inefable Osvaldo Hurtado, estaba Simón Espinosa, todos estos líderes del desastre nacional, líderes del fracaso, que en lugar de pedir disculpas siguen tratando de destruir nuestra patria. Hubo lo que se llamó la sucretización de la deuda. ¿Sabe qué fue la sucretización de la deuda? La deuda externa privada, los que se endeudan con el exterior, con Miami, no son los pobres, son los ricachones. Los grandes empresarios, las élites, se endeudaron con el exterior. No pudieron pagar sus créditos y con poder político, manejando un tipo como Osvaldo Hurtado y su presidente de Junta Monetaria de esa época, Abelardo Pachano, decidieron que el Estado sea el que deba al exterior y que estos empresarios y estas élites le paguen al Estado en sucres. ¿Se imaginan? Sucre era la moneda nacional y se devaluaba el sucre. Entonces, ellos pagaban en sucres devaluados y el Estado, todos nosotros, con nuestro petróleo, teníamos que pagar en dólares su deuda al extranjero. Eso nos costó más de $1.300 millones de dólares. Año 84, hace 36 años, cuidado, sumo como
como Lazo, ¿no? 36 años. Y con una economía de 17.000 millones de dólares, es decir, más del 8% del PIB. Hace 36 años, 1.300 millones para los ricos, no para los pobres. Año 1999, tremenda crisis, hace 20 años y pico, ¿no? Quiebran estos señores banqueros porque se embolsicaron la plata, créditos vinculados, hicieron obras monumentales con la plata de los depositantes. Todo el Estado a salvarlo. Mientras ganan plata, privatizan todo. Cuando pierden, pagamos todo. Eso nos costó cerca de 8.000 millones de dólares en una economía de 30.000 millones de dólares. Eso es más del 25% del PIB. Ahora que nuevamente nos han llevado a la quiebra y una economía de 100.000 millones, queremos dar 1.000 millones, pero no a los ricos, no a los banqueros, sino a los más pobres. Ahí sí somos demagogos. Ya basta, aprendan de la historia, jóvenes, y aprendan a indignarse. Indignarse es una virtud democrática. ¿Para qué va a servir esos 1.000 millones de dólares en manos de los más pobres? Para reactivar toda la economía. El pobre que te recibe $1.000, el pobre que recibe de Puerto Bolívar, de Machala, de Pasaje, del Oro, de todos los rincones de la patria, no te va a consumir a Miami, pues no va a comprar un ticket en Miami para irse al odontólogo o a de shopping. Va a gastarlo aquí. Y si va a pagar la deuda que tiene con el tendero de la esquina, por el pan que compró los últimos 6 meses y no se lo pudo pagar, el tendero finalmente con esa platita va a pagar el alquiler, que tampoco lo había podido pagar. O sea, habrá edificio, circulante. Pues, va a ir al restaurante, que ese tiempo no podía llevar a su esposa al restaurante. Y con ese ingreso, el dueño del restaurante puede recontratar los 2 meseros que tuvo que despedir por la pandemia y por la falta de apoyo al gobierno. Y esos 2 meseros, con esa platita que ahora reciben, pueden de nuevo ir a la tienda y pagar sus deudas. Y se convierte en un círculo virtuoso de recuperación de la economía. Técnicamente esto se llama choque de demanda. Dar ingresos para reactivar el consumo y con eso se reactiva la economía. ¿Cómo se financia eso? Pero es que trata vergüenza. Tenemos 8.300 millones en Suiza, financiando a Suiza en la crisis que estamos. Estos sinvergüenzas tienen 8.300 millones en Suiza. Pero es indignante. Y lo quieren hacer pasar como algo bueno. Son las famosas reservas. Reservas que en dolarización no se requieren porque no hay moneda nacional para que respaldar. No hay. Antes, cuando teníamos sucres, si tú querías cambiar tus sucres, el Banco Central tenía que tener dólares para pagarte. Ya no hay moneda nacional para... ¿Para qué sirve entonces la mal llamada Reserva Monetaria Internacional? Para respaldar lo eufemísticamente llamado obligaciones externas. ¿Cuáles son esas obligaciones externas? La propia deuda del gobierno. Bueno, hasta eso es razonable. Pero también la deuda privada. También la importación de Nutella. También la salida de capitales de los banqueros. La fuga de capitales a paraísos fiscales. Porque la dolarización ecuatoriana fue tan mal hecha que es el Estado el que tiene que garantizar los dólares para las operaciones privadas. Entonces, como al Fondo Monetario, ya que están los jóvenes, voy a utilizar términos juveniles, le importa 3 cantimploras del Ecuador, que obliga a acumular reservas, mandarlas al exterior para respaldar sobre todo el pago de la deuda pública y privada y el consumo importado, ¿no?, del país, pero no para recuperar la economía. Esos dólares deben estar trabajando, no todos. Siempre hay que tener un mínimo de reserva, pero no 8.300 millones. Peor todavía, eso no es fruto de ahorro. Eso es el préstamo del Fondo Monetario. 6.500 millones a 2.9%. Jóvenes, ustedes son jóvenes, son pilas. ¿Quién de ustedes presta 6.500 dólares para pagar 2.9% y le pide al amigo que le tenga guardadito 8.300 dólares y que le pague 0.75%? ¿Quién de ustedes hace eso? Acá la situación es peor, ¿eh? Por eso quieren privatizar el Banco Central para continuar con esta sinvergüencería, endeudarnos por un lado, deuda de todos los ecuatorianos, mandar al exterior esa reserva para garantizarle hasta la importación de Nutella de los más ricos. Pero no solo eso, el 2.9% de interés lo paga el Ministerio de Finanzas. Si privatizan el Banco Central, ese 0.75% que pagan sobre la reserva que está en Suiza, va a ir al Banco Central y va a ser como antes de nuestro gobierno, que no sabía qué hacer con tanta plata el Banco Central y se daban becas multimillonarias, cambiaban de computador cada año. Ese era el viejo país. A esto nos quieren volver. Entonces, ¿de dónde va a salir el financiamiento? De nuestro propio dinero, de deuda pública que tienen en Suiza ganando 0.75%, mientras por otro lado le pagamos al Fondo Monetario 2.79%, y esa plata debería estar trabajando dentro del país para pagar maestros, para recuperar la obra pública, para dar crédito, para rescatar la economía. De ahí va a salir el financiamiento para esos $1.000 a 1 millón de familias. Haciendo lo correcto, entendiendo la economía, siendo honestos, porque eso también es una forma de corrupción. Endeudar a todos los ecuatorianos
para tener la plata en Suiza para garantizar hasta la fuga de capitales de los banqueros. Economista, hemos escuchado su visión sobre esta propuesta. Durante su gobierno, como todo y como siempre, muchas cosas se pueden haber hecho bien, pero hay otras que se hicieron mal. Los errores hay que corregir. ¿Qué usted hizo mal y que no recomendaría que haga el gobierno de su candidato o su binomio, Arauz Rabascal? ¿En qué cambiaría? ¿Qué errores no volvería a cometer? Y así sea Maradona, Messi, y si juega todos los partidos y se echa el equipo al hombro, es que no se va a comer un gol de vez en cuando. Pero nuevamente es manipulación solamente sacar el penal que Messi se comió en la Copa Bicentenario, Copa América Bicentenario, en la final contra Chile. Es decir, es una bestia, el peor jugador de todos los tiempos. Eso es manipulación, eso no es información. Hay que decir toda la verdad. Hay que decir, no, por cada gol que se comió marcó 20 golazos. Y ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, en 10 años, con 100.000 millones de inversión, ¿usted no cree que va a fallar una escuela, un carretero? Pero sacar eso, maximizarlo, para decir que lo público no sirve, privatizar hasta el alma, eso es manipulación. Y eso es otra forma de corrupción. Vea, la va a sorprender, pero probablemente uno de los errores fue la ley de comunicación. Digamos, ser más astutos. En Europa no hay ley de comunicación, pero obviamente los periodistas no se atreven a hacer ni la 10ª parte de lo que hacen en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, la ley de imagen. No le llaman ley de comunicación, pero es ley de imagen. No le pueden publicar una foto suya sin su permiso. Lo demandan. Hay todo el Código Civil que si lo injuriaron, le ponen un juicio ejecutivo, más que sumario ejecutivo rápido. Y miren lo que le pasó a CNN pues, en Estados Unidos. Por decirle a un adolescente racista, le costó como $270 millones. Eso es lo que pedía el adolescente. Lo iba a llevar a juicio el adolescente. Tuvo que arreglar extrajudicialmente, no sabemos cuánto, pero fueron varias decenas de millones de dólares. Lo que se pedía era $270 millones por haberle dicho a un adolescente racista, lo cual no era cierto. Entonces no es que tiene una ley de comunicación, pero tiene un conjunto de leyes con jueces que no le tienen terror a la prensa, que hace respetar los derechos ciudadanos. Entonces probablemente nuestro error fue haber hecho una ley especial para controlar los excesos de cierta prensa corrupta. Lo que hay que hacer es establecer normas muy claras en otras leyes, un sistema de justicia realmente independiente para hacer respetar los derechos ciudadanos y tener una verdadera prensa y libertad de prensa, no la manipulación que hemos sufrido estos últimos años. Entonces, usted espera que el binomio gane y regresar a Ecuador. ¿Quién le dijo eso? Le pregunto. Si hubiera querido ir a Ecuador, me hubiera quedado viviendo. No piensa regresar. Si gana el binomio, usted no piensa apoyar, ser asesor del gobierno, tal vez ocupar algún cargo, estar en alguna dependencia, alguna parte importante del gobierno si es que gana el binomio Arauz Rabascal. Yo quiero tener el puesto más importante, que es con mi familia en Bélgica, y seguir dedicado a la academia. Y gentilmente Andrea ha dicho que quisiera tener un asesor, pues siempre me tendrá las órdenes. Cuidado, que ganar la elección no resuelve los problemas jurídicos de una justicia totalmente amañada, pero corrupta al máximo, que cuando se le derrumbe toda esa farsa, pues los presos serán ellos, ¿no? Porque es inaudito lo que se ha hecho. Que cuadernos en un vuelo de Guayaquil a Quito, que expresidente sentenciado por influjo psíquico. O sea, ya basta, ya basta. En todo caso, yo sí creo que si ganamos se les derrumba todo eso, porque hay jueces honestos. La casación, nos estaban dando razón 2 jueces. El tercer juez, que lo tenían amenazado y todo, filtró el proyecto de sentencia y lo empezaron a atacar, el linchamiento mediático, Carlos Vera, en redes, le pusieron hasta drones en las casas de los jueces y se echaron para atrás. Porque en estos momentos no se necesita ser solo honesto en Ecuador, como juez, se necesita ser heroico, y eso todavía no lo son. Pero el rato en que cambie esta situación de tanta persecución, de tanto acoso, ¿no?, de tantas amenazas, que el Contralor, si usted es un alcalde que dice que está con Correa, al día siguiente le cae Contraloría, le saca una serie de calumnias, que si usted es un juez que va a fallar a favor de Correa, le allana la casa de su papá, de su hermano, a esa situación, a ese nivel estamos. Cuando pase esta situación, yo diría tan extraña que vivimos, tan terrible, los jueces honestos probablemente harán lo correcto y se les derrumbará todas sus patrañas. Pero si no lo hacen los jueces ecuatorianos, lo harán los jueces internacionales, porque esto no resiste el menor análisis a nivel internacional. Entonces, ganar la elección no significa que se resuelvan los problemas judiciales, pero mi proyecto de vida no es
vivir en Ecuador, es continuar con mi familia en Bélgica, y si Andrés quiere que lo asesore, se puede asesorar vía Zoom, y por supuesto, si se resuelve el problema jurídico, sí podré ir al país de vez en cuando para ver a mi familia, dar un abrazo a los amigos, y obviamente, si en algo puedo, colaborar con el gobierno. Oiga, pegarse una cantadita, venir a comer algo de Ecuador, ¿qué es lo que extraña usted de Ecuador? Mire, tuve una entrevista esta mañana, hicieron la misma pregunta, lo políticamente correcto es decir su gente, su paisaje, el amor, la calidez. Yo extraño bastante la comida. ¿Qué plato es lo que más extraña usted? Un buen ceviche en Puerto de Lío, Puerto Bolívar, por ejemplo. Bueno, entonces de todo. Acá tenemos bastantes zonas turísticas y bastantes platos bien ricos que... bueno, pero usted sueña con esa... La comida orense es espectacular. Sí. Deben promocionar un poco más, es deliciosa. Los mariscos. Sí. Bueno, economista, estamos ya cumpliendo la hora, nos falta un minuto nada más. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber aceptado, le hago extensiva el agradecimiento a nombre de nuestras principales autoridades de esta radio pública UTMAT, la radio de la Universidad Técnica de Machala, repito, la única universidad pública, por lo tanto nosotros sentimos mucho ese amor hacia la educación superior de carácter público y defendemos como tal. Una última visión o comentario respecto al panorama que tiene el Ecuador con miras al 7 de febrero. Yo no quiero engañar, peor a los jóvenes. De mí nunca esperen engaño, siempre esperen optimismo, siempre esperen soluciones. Y queridos jóvenes, que no nos roben la esperanza. Miren, yo soy medio coruchupo, ustedes saben, ¿no? Léanse la última encíclica del Papa Francisco. Es una maravilla, ¿no? Fratelli tutti, todos hermanos, que te lo dice muy claramente. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. El rato en que ustedes le roban la esperanza, queridos jóvenes, ya los convirtieron en hombres viejos, ya perdieron la juventud. Y así nos dominan, ¿no? La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Eso es lo que ha hecho esta prensa estos 4 años con este gobierno, un desastre, transmitir desesperanza. Todos son ladrones, todos hacemos mal, los ecuatorianos no servimos para nada. El país que yo encontré en el 2007. Cuando decían que las buenas carreteras solamente eran para otros países, ahora los otros países quieren nuestras carreteras. Y dice, y suscitar la desconfianza constante. Nada sirve, todo son pillos. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, como la lucha anticorrupción. ¿Cómo utilizaron la lucha anticorrupción como instrumento de persecución política cuando los corruptos siempre fueron ellos? A no dejarse robar la esperanza, queridos jóvenes. Sí, no los quiero engañar, es la crisis más dura de la historia. Para ponerlo en perspectiva, en el 99 decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer cerca del 11%, el doble. Además de la crisis sanitaria, decenas de miles de muertos, muchas de esas muertes evitables. Es la peor crisis de la historia del país. No tenía que ser así. Es negligencia criminal de este gobierno. Lamentablemente, nos tomó la peor pandemia del último siglo con el peor gobierno de la historia. No tenía que ser así. Pero hay luz al final del túnel. No nos dejemos robar la esperanza. Ya recuperamos la patria una vez en el 2007. Yo encontré una patria así. Muchos de ustedes no se van a acordar, pero con migración, con la AGD todavía sin resolver la crisis bancaria, con cortes de luz hasta el 2010, con 800 problemas limítrofes internos, con inseguridad por todos lados. Y dejamos el país más seguro, el segundo más seguro del continente, 0 problemas limítrofes, la mejor matriz energética de la región, exportamos ahora electricidad a Colombia. Ya lo hicimos una vez, ahora es más grave, no lo voy a engañar. Es mucho más grave la crisis, pero también tenemos mucho más experiencia, mucho más equipos, jóvenes brillantes que crecieron con nosotros, se formaron con esta revolución, como Andrés Arauz, y con mucha experiencia, porque siempre confiamos en los jóvenes. Él fue ministro, director del Banco Central, etc. Ya sabemos las políticas que funcionan, ya lo hicimos del 2007 al 2017, juntos los volveremos a hacer. Queridos jóvenes, a no dejarse domesticar, a no dejarse desmoralizar, a no dejarse robar la esperanza. Los ecuatorianos no somos inferiores genéticamente a nadie, los ecuatorianos no somos ladrones, unos cuantos ladrones que sobre todo están en los bancos, en los medios de comunicación, esos son los que roban centenas de millones de dólares y los mandan fuera del país. No se puede desconfiar de todos, confiemos, recuperemos la fe en nosotros mismos. Tengan la certeza que hay gente honesta como ustedes, que hay buenos políticos, como hay buenos periodistas. Esa gente hay que respaldarla y unirnos, y unidos recuperaremos la patria. Somos ahora listas 1. Necesitamos ganar la presidencia, pero ganar también la asamblea. Así que, por favor, ayúdenos con la lista 1 de asambleístas a nivel provincial, a nivel nacional y parlamentarios andinos para el 7 de febrero, acabar con esta pesadilla. Queridos jóvenes, ustedes son los mejores jefes de campaña. Tenemos que luchar contra
campañas multimillonarias, con recursos ilimitados, con el apoyo descarado del gobierno, de los medios de comunicación, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral. Ellos tienen todo, menos pueblo. Ellos tienen todo, pero no los tienen ustedes. Con ustedes vamos a vencer, queridos jóvenes. Un inmenso abrazo. Hasta la victoria siempre, ya saben. Todo, todito, uno. Gracias, economista Rafael Correa Delgado. Ha sido realmente un verdadero un ameno diálogo que hemos llevado con el expresidente de la República. Nuevamente, gracias desde esta parte, sur del Ecuador. Esperamos en algún momento... Gracias a usted, Karina. Un inmenso abrazo a toda la Universidad Técnica de Machala. Ojalá que siga avanzando como yo lo noté hasta el 2017, ¿no? Ojalá ese proceso haya continuado. Yo sé que son tiempos duros, pero seguir avanzando en calidad académica. Así es, poco a poco, paso a paso, ahí estamos en la ruta, economista. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos aquellos que están conectados.